tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Parlamento de Cantabria. Continuamos con las conferencias en el centenario del nacimiento de Eulalia Ferrer. Hoy con nuestro querido José Ramón Sáez Viadero, que nos va a hablar de los artistas exiliados en 3 continentes, y yo creo que hoy es un día muy propicio porque conmemoramos el 75 aniversario de la fundación de la ONU. Esta mañana hemos tenido un acto muy sencillo, nos acompaña la bandera de la ONU y yo creo que es el día propicio para ello. Yo nada más le dejo la palabra a Luis Arcines de la Fundación Bruno Alonso, que le vuelvo a dar las gracias una vez más por organizar un acto como este y traernos al Parlamento pues una cultura y llenarnos pues de actividades el Parlamento, que es para eso, para lo que tenemos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Joaquín. Comienzo con la liturgia obligada pero sentida, el agradecimiento no solamente de la Fundación Bruno Alonso, sino de esta comisión que se forma para evocar, conmemorar el centenario del nacimiento de Eulalia Ferrer, una comisión que, como digo, estaba formada por el Ayuntamiento de Santander, el Ateneo, el Parlamento de Cantabria y la propia Fundación Bruno Alonso. Todos ellos programamos este ciclo de actividades que están aquí resumido. Se lo he entregado a casi todos ustedes porque lo que aquí aparece se ha producido o se va a producir. Lo que no coincide es las fechas que aquí aparecen. Pero me parece que, sobre todo en este momento, hay muchos historiadores. Algún día, dentro de algunos años, este año tan convulso va a ser recordado de una forma especial, y a lo mejor esto, que ahora es un cuadernillo efímero, una hoja volandera, dentro de algunos años va a ser evocado como un testimonio de unos proyectos que se hacían con unas fechas concretas y que tuvieron que ser luego desplazados, pues como por ejemplo este ciclo, que debiera haberse hecho en mayo y se está realizando en el mes de octubre. Decir también que en ese contexto de las actividades se ha inaugurado en la Biblioteca Central. La Consejería de Cultura también participaba en esta conmemoración del centenario de Eulalia Ferrer y nos propició el sitio, concretamente la Sala Pitti Canta la Piedra, donde tiene lugar una exposición bibliográfica de Eulalia Ferrer. No solamente era conocido como comunicólogo, sino también él era diarista, memorialista, publicó una novela, y cualquiera de ustedes que se acerca verá que escribió más de 60 libros. Algunos, me contaba el otro día Gema Agudo, la directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, que algunos de esos libros fueron estudiados por ella en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad de Bilbao. Decir que en ese contexto de la exposición bibliográfica, Ramón va a intervenir mañana para hablar precisamente de la faceta de escritor de Eulalia Ferrer. No piensen ustedes que Ramón está en nómina en la Fundación Bruno Alonso, porque interviene hoy, interviene mañana. Probablemente si le pidiesen que interviniese la semana que viene también lo haría, porque hay algunos temas, como puede ser el tema de la guerra civil, del exilio, de los que sabe un montón, y especialmente de Eulalia Ferrer, con el que mantuvo una relación de amistad muy grande, como se demuestra también a través del género epistolar. Hay muchas cartas que conserva Ramón de la correspondencia que mantuvo con Eulalia Ferrer. En la muestra que hay en la Biblioteca Central, además, se puede apreciar, y lo hemos puesto significativamente en una vitrina concretamente, porque son algunas de las notas están relacionadas con la parte autobiográfica del propio Eulalia Ferrer, de Ramón, de los encuentros que tuvieron, y están escritos con una tinta que era muy característica suya, que era con tinta verde, ¿no? Por eso, pues eso. Por mi parte ya nada más, dar las gracias como siempre al Parlamento de Cantabria, a Óscar, a Joaquín, a Olga también, que anda por ahí, que siempre nos ayuda en la distribución de la información. Y ya doy paso a Fernando Vierna, que conmigo es el que ha coordinado este ciclo y que va a presentar a Ramón. A todos ustedes, gracias. Buenas tardes. Bueno, como comprenderán, presentar a José Ramón Sáez Viadero es un poco absurdo, porque aquí todos sabemos de su larga trayectoria. Únicamente apuntar que en los últimos 60 años, más o menos, ha trabajado sobre temas de las peripecias
republicanos dentro y fuera de la península ibérica y por supuesto, ha sido pionero en estudios locales de Cantabria. Únicamente podría apuntar como una cosa menos conocida que si yo he dedicado también algún tiempo al exilio es por su culpa, que en una ocasión hace ya el año 98 me parece que fue, me sugirió que participara en un congreso sobre el exilio que se iba a hacer el año siguiente con un personaje que más o menos había llegado a mis manos de casualidad. Le dije que apenas tenía información y la siguiente información que tuve yo de aquel congreso fue cuando me entregó un folleto en el que aparecía mi nombre, lo cual ya me obligó a trabajar en ello. Por lo tanto, y dado que él es de sobra conocido por todos, no tiene mucho sentido que siga hablando de él, porque lo importante es lo que nos va a contar él. Yo desde aquí trataré de ilustrar lo que nos va a contar de los artistas que se extendieron por 3 continentes y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones y vamos a pasar, sin más preámbulo, a hablar del tema que nos trata aquí hoy. Realmente yo no soy nada aficionado a ilustrar las conferencias con imágenes porque desconfío mucho de la técnica y sobre todo de mis conocimientos de la misma, pero gracias a Fernando pues he conseguido hacer un mix entre el tema escrito y recopilar las imágenes de los pintores del exilio. Creo que eso es fundamental, contar con imágenes, porque no solamente conviene recuperar la memoria de esas personas, sino también su propia personalidad, las fotos de ellos y fundamentalmente lo que fue su obra, tanto antes del exilio como después en el exilio. Creo que alguien debiera de trabajar en una cuestión que se me ha sugerido durante esta investigación última, que pone al día más o menos la cantidad de obras que se han desperdigado por el mundo en el transcurso de este exilio tan deteriorado y sobre todo tan dilatado. La cuestión que se debiera de trabajar en ella, y no descarto colaborar en esa idea, es el comparar la obra de esos pintores antes del exilio, o sea, mientras vivían en España o concretamente en Cantabria, con la que luego hicieron una vez que se encontraron fuera de España. Ver de qué manera el exilio influyó en la evolución de su obra y también, de alguna manera, cómo la guerra civil y sus trágicas circunstancias pues dieron un giro a la obra de estos artistas. Por cierto, es curioso que repasando toda la obra de estas personas, no hemos encontrado del exilio republicano más inmediato ningún nombre de mujer. Sin embargo, conseguí recordar que una amiga mía había ido al exilio no en el republicano inmediato de Franco, sino en la última hora, cuando ya Franco estaba agonizando. La tenemos así hoy con nosotros y de esta forma pues incorporamos a Violeta Baldor dentro de esta nómina y es la única persona que puede hablar de haber estado en el exilio, si bien fuera fugazmente y a última hora, la incorporamos en esta nómina de artistas en el exilio. Tampoco descarto que aparezcan más, porque cada día que estábamos preparando, Fernando y yo, este trabajo, pues nos iban dando nuevas pistas de gentes que, por supuesto, ya habían fallecido en casi su totalidad, pero que podían haber tenido alguna relación con la pintura y sobre todo la tenían con el exilio. Gracias a Ángel de la Colina, pues pude localizar a un hijo de Genaro de la Colina que estará citado aquí y que por ser arquitecto le teníamos en la nómina de arquitectos. Sin embargo, se me ocurrió que los arquitectos generalmente todos pintan, por lo menos pintan algo. Así que nos pusimos en contacto con él y ya está incorporado dentro de esta charla. Y como digo, no descarto algunos más, porque 2 niños, un niño y una niña, arquitectos después, fueron al exilio con sus padres. Son los sobrinos del profesor Jesús Rebaque Garea, fueron a México también y allí han desarrollado una carrera importante como arquitectos. O sea, ahí dejo eso
para las generaciones venideras, porque a la marcha que vamos con este tema del exilio, pues tardará mucho en poder completarse toda la investigación. Creo que el Parlamento de Cantabria es el lugar más adecuado para estas exposiciones y sobre todo para esta concreta de la pintura en el exilio, porque repasando la nómina de los pintores y de los artistas que aquí van incluidos, pues podemos llegar a la conclusión de que no es una gente que procedan de una capital de provincia, sino que están repartidas por toda la provincia. El Parlamento representa la política, pero la política de toda la provincia, y entonces, de alguna manera, aquí recoge pues la voz al unísono de los que estuvieron callados durante tanto tiempo, pero que representaban a su vez a unas primicias, a unos inicios dentro de lugares recónditos en donde bien podían haber desarrollado todo su genio o bien se frustraba todo su genio, como luego pasó en parte con la Guerra Civil. O sea que es una iniciativa muy loable la de este Parlamento, subirse, digamos, a este carro de recuperación del exilio, que de alguna manera también pues, va a ir cerrando el puzzle de conocimiento de las gentes de nuestro tiempo. Estas son las gentes desconocidas, pero que ahora serán algo más conocidas. Y, por supuesto, la Fundación Bruno Alonso representa más que nadie, o mejor que ningún otro organismo, la voz del exilio, porque no en balde Bruno Alonso pues era un hombre que se pasó casi 40 años en el exilio hasta su fallecimiento. Es un hombre que representaba, por un lado, la política de nuestra región, fue 3 veces diputado en el tiempo de la República y, por lo tanto, era un hombre muy conocido y muy reconocido. No sé lo que dirán ahora las nuevas voces que salen de vez en cuando vituperando un pasado que estaba ya bastante asentado, pero Bruno Alonso fue una persona que representó perfectamente los intereses de Cantabria en su momento. Por lo tanto, la voz de Bruno Alonso debe estar siempre al frente de todo lo que se refiera al exilio republicano español. Son unos 20 aproximadamente los nombres de los artistas plásticos que integran esta recopilación de personajes de Cantabria que partieron al exilio con motivo de la Guerra Civil Española y su temor ante las posibles represalias debido a su identificación con las ideas de la Segunda República. Posiblemente hay alguno más que en estos momentos no tenemos todavía identificado. La Guerra Civil, desencadenada como consecuencia del golpe de Estado militar iniciado en África el 17 de julio de 1936 y después extendido por gran parte de la península, tuvo la entonces denominada provincia de Santander, al igual que en otras provincias del litoral cantábrico, un desarrollo muy distinto al del resto del país. Al fracasar en Santander el movimiento militar conspiratorio, la sublevación quedó frustrada y la provincia permaneció leal al gobierno legítimo de la República durante 13 meses, cercada en principio por las provincias castellanas para ser finalmente invadida a través de las mismas y también desde Vizcaya hasta la caída de Asturias. Y aquí quiero tener un momento de recuerdo para don Ángel Delgado Recio, que fue el último militar que entregó Santander a los italianos en la localidad de Puente Griego. Se negó a entregarlos a los españoles como rechazo al golpe de Estado. En el mes de agosto de 1937 comenzó la huida por mar hacia Francia de miles de personas que consideraban amenazadas sus vidas por la llegada de las tropas sublevadas, acompañadas de tropas moras e italianas y apoyadas por la aviación alemana. Entre los huidos se encontraba el pintor trasmerano Ricardo Bernardo Pérez, acompañado de su mujer e hijo, además de una cuñada. Pronto morirá en Francia, quedando allí por algún tiempo el joven Domingo Lastra Santos, aventajado alumno suyo, después conocido arquitecto santanderino. Aquí tenemos a Ricardo Bernardo, un autorretrato, pero es uno de los pintores que durante el exilio no conocemos prácticamente ninguna de sus obras pintadas entonces, porque falleció en 1940 en Marsella después de un periodo de enfermedad que le sumió en la depresión total y en la incapacidad para
para crear. Quizá es el más joven de todos, el que menos tiempo estuvo en el exilio de todos los que huyeron en el primer momento. Y hay que hacer también hincapié en esta huida, que fue una huida muy dramática, y en el caso de Ricardo Bernardo se quedó prácticamente en la mitad del viaje, porque la huida era salir de Santander en un barco, llegar a Burdeos, atravesar toda Francia, él fue hasta Marsella, volver a bajar a Cataluña, luchar durante el tiempo que Cataluña se mantuvo todavía al lado de la República, volver a salir hacia Francia, y ahí muchos llegaron a subir hasta arriba del todo de Francia, hasta las provincias del norte, hasta que al poco tiempo tuvieron que volver a bajar huyendo de los nazis. Fue la tragedia de esta gente, que cuando veo esta otra gente que está huyendo de tantas cosas diversas por Europa y por Asia, incluso por África, pues siento verdaderamente una congoja por ellos, porque se está repitiendo lo mismo que aquellos otros tuvieron que sufrir, y creíamos localizado en un núcleo muy concreto de golpistas, pero que estos no se sabe exactamente de quién huyen, huyen de todos, huyen incluso de la indiferencia con que leemos las noticias todos los demás. Tenemos de Domingo Lastra Santos, era un aventajado alumno de Ricardo Bernardo Pérez, que tenía también una identificación republicana porque pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista, y luego tenía una razón muy firme para huir porque pertenecía a la masonería y fue una de las organizaciones más castigadas por el franquismo. Pasemos a otras personas que huyen también desde el primer momento y que van a tener una circunstancia muy similar con el resto de los pintores que se asilan en principio en Francia. Laureano Miranda Ureña y Antonio Mediavilla Velo fueron dos pintores, uno santanderino, el otro castreño, que estuvieron en los campos franceses de internamiento. Antonio Mediavilla, que era íntimo amigo de Eulalio Ferrer, y lo fue además prácticamente durante toda su existencia, ha fallecido hace muy poco, el 30 de junio, con más de 100 años. O sea que por lo menos el exilio les dio la satisfacción de poder alargar su vida, como ha ocurrido también en alguna otra ocasión. Pertenecía a las Juventudes Comunistas, mientras que Laureano Miranda Ureña pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista, si no recuerdo mal, que luego se integró en Izquierda Republicana. También era de la masonería y llegó a ser vicepresidente del gobierno provisional de la provincia de Santander durante bastante tiempo. Pero vamos, ven ustedes que hay un par de notas ahí por las cuales era necesario que huyera. Quizá lo que me parecía un añadido bastante costoso, una mochila que se diría ahora, era el que huyó acompañado de su mujer y de 8 hijas e hijos. O sea que era el inicio de un exilio familiar, que se diferencia de otros exilios que ha habido en los siglos anteriores en España, pero que les enlaza con el exilio de aquellas otras comunidades que tuvieron que huir también en familia, porque huían no por lo que habían hecho, sino por lo que eran, por sus señas de identidad. Me refiero a los moriscos, que fueron expulsados de España, y luego a los judíos, que también fueron expulsados de España. Era el exilio que se huía para huir de un genocidio ideológico, porque era huir para preservar su pensamiento y también su procedencia. Laureano Miranda Ureña, hay una anécdota muy curiosa, y es que también era de los que estaban en Burdeos esperando con la familia poder salir de España, cuando Pablo Neruda pone en marcha el barco Winnipeg. Quienes no hayan oído hablar del Winnipeg, es un elemento fundamental en la historia de los exilios y de los traslados de Europa a América. Es un barco que en principio
teníamos unas cantidades de gente que se subieron al mismo, pero que luego han ido sumándose otras muchas, porque no teníamos documentada la presencia de muchas de las personas que llegaron a estar en ese barco. Y una de esas personas fue Laureano Miranda, que logró que se recogiera junto a él, me parece que no sé si en ese momento ya eran 8 o 9, porque también otra característica del exilio es que fueron naciendo en ese largo viaje desde Santander hasta América, fueron naciendo niños en el viaje. Y por si Laureano Miranda y su señora tuvieran pocos, pues tuvieron una hija que nació, si no recuerdo mal, en el Havre, donde estaba en momentos antes de conseguir salir desde Burdeos. Hay otro santanderino, que luego hablaremos de él, que fue Darío Carmona, que era una especie de secretario de Pablo Neruda, aparte de pintor. Y este hombre estaba ayudando a Neruda a hacer la lista de las personas que se iban subiendo al barco. Cuando vio a Laureano Miranda y la trope que le seguía, le dijo: ¿usted por qué no se queda en este país para mejorar la raza? Y efectivamente, él luego en América se volvería a casar, por lo menos una vez, que yo haya leído, pero tuvo más hijos con las nuevas mujeres. O sea, que era un hombre que tenía un poder de ser prolífico en relación con los nacimientos de los niños y las niñas. Estos se quedaron ya en Chile. Ahora estamos con Antonio Mediavilla, que, como decía, era amigo de Eulalio, y es de los que pasan por el campo donde más gente santanderina pasa, y es Argelès-sur-Mer, con Eulolio Ferrer, que lo cuenta luego en su diario Entre Alambradas, que es un diario donde nos habla de los 100 y pico mil personas que están allí encerradas durante todo el tiempo del exilio. Vamos a Domingo Lastra Santos, que tenía, cuando sale, exactamente no recuerdo ahora, pero me parece que 17 años, porque una de las razones que hace que toda la familia, prácticamente toda, no toda completo, pero toda la familia, sus hermanas, su madre, creo recordar que una tía y otros de la familia que luego sería familia de ellos, o sea, una gran cantidad de miembros de esta familia que pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista y que había sido su padre, además de arquitecto, primer teniente alcalde de Santander y alguna vez alcalde de funciones, pues salen huyendo y durante un tiempo están en el sur de Francia esperando a que cambie la situación y que puedan volver. El caso de por qué incluyen a este muchacho es porque ya estaba en edad militar y seguramente hubiera tenido que ir a filas, o bien por un lado de la República o bien por el franquismo insurgente, o sea que prefieren que esté en el extranjero, aunque vuelve pronto a España. Luego no tengo noticias de que se haya dedicado a la pintura, pero sí a la arquitectura, con bastante influencia dentro del urbanismo de Santander, porque gran parte de toda esa zona de Isabel II, Juan de Herrera, Lealtad y muchas otras cosas es debido a sus proyectos. Vamos a ver los que huyen del Santander, que está ya en manos de los nacionales, para alistarse en las fuerzas republicanas que están combatiendo en otros lugares de España. Uno es quizá el pintor más importante que ha tenido Cantabria en toda su historia, que es el conocido como Antonio Quirós. Quiero recordar que hay algún cuadro de él aquí en el Parlamento, ¿no? Sí. Bien, pues Antonio Quirós había nacido en unos sitios dice que en Santander y en otros sitios dice que en Ucieda, pero yo me inclino más que fue por Santander, que era donde vivía por entonces su padre y su madre. El padre trabajaba, si no recuerdo mal, en Nueva Montaña, Quijano, y por lo tanto vivía en Santander. Y de hecho, al cabo de poco tiempo, estaba ya en Santander. Este hombre empieza a exponer en los años 30, siendo muy joven, y consigue gran éxito, y ha dejado algunos cuadros verdaderamente bellos, como por ejemplo el más representativo de todos,
y además que le enlaza con otro personaje de su familia, que es El Cajista. El Cajista es un cuadro, pese a la poca importancia que puede tener un personaje como un cajista, que es una especie de linotipista de las máquinas de componer los periódicos. Es un cuadro que recuerda mucho a una tía de Antonio Quirós, que era María Blanchard. Recuerda mucho, lo ven en las facciones, en las formas, en los volúmenes e incluso en los colores. Si se comparan, no lo hemos hecho porque María Blanchard no fue al exilio, por lo tanto no cabía la posibilidad de que entrara aquí. No fue al exilio por muy poco tiempo, aunque en realidad, haciendo un inciso, hay que decir que fue una exiliada más, pero antes de la República, porque María tuvo que salir de Santander verdaderamente abochornada y prácticamente perseguida por su constitución física. Le llamaban cuca, que ya saben que en el dialecto local quiere decir también bruja, y su aspecto avejentado de mujer encorvada y envejecida pues la hacía ser perseguida por los niños del lugar y prácticamente nada ayudada por las autoridades, aunque es curioso que la dieron dos becas para estudiar en el extranjero, pero cuando pidió una tercera y ya entregó a la Diputación de Santander o de Cantabria entonces un cuadro de los suyos, pues un diputado dijo: bueno, ¿y esta señora por qué en lugar de darle una beca para seguir estudiando pintura no le regalamos una máquina de coser para que se gane la vida? Ese es un poco el criterio que podían tener entonces las autoridades en relación con la dedicación de las mujeres a algo que consideraban que era más propio de los hombres que del género femenino. Quirós volvió a España después de haber luchado en el frente de Extremadura. En Francia también luchó, estuvo en los campos de concentración y luchó contra las fuerzas nazis de ocupación. También recuerdo, porque yo le conocí bastante tiempo, recuerdo que tenía alguna recompensa más o menos honorífica del Estado francés por su dedicación militar a la liberación de Francia. Me parece que volvió en los años 50 y a Santander empezó ya a venir con frecuencia en los años 70, que es cuando ya le conocí y tuve bastante relación, incluso desde el punto de vista artístico, porque traje varios cuadros de él para abrir una sala en el Museo Municipal de Bellas Artes, que él dejó con muchísimo cariño para la ciudad y en unas condiciones estupendas. Lo que pasa es que la vida le dio un vuelco completamente a su existencia y murió pronto enseguida de inaugurar esa sala, que no sé si está, no sé cómo está en este momento el Museo de Bellas Artes, no sé si sigue la sala dedicada a Quirós allí, pero lo cierto es que murió en el año 84, víctima de una rápida enfermedad, y que ha quedado para mí como el pintor más importante, después de María Blanchard, por supuesto, que es la más internacional que ha tenido Cantabria. Quirós nos dejó, aparte de su obra, a un hijo que se llama Manolo Quirós. Manolo Quirós es un pintor que nace cuando vuelve a España Antonio Quirós y que tiene una obra también muy importante que veremos ahora, muy distinta de la de su padre, es completamente distinta a la que su padre, incluso su tía abuela, podía haber tenido, pero en algunas cosas que yo he visto los colores son bastante parecidos a los de sus antepasados. Le hemos incluido a pesar de que nació ya en España, pero también porque es un elemento descendiente del mundo de la pintura y del exilio. Vamos a hablar de Rufino Ruiz Ceballos, que es un pintor de Camargo. En el Ayuntamiento de Camargo tienen bastante obra de él, que tiene una trayectoria muy intensa como artista, pero también como combatiente contra el fascismo. Rufino Ruiz Ceballos se alista muy pronto en cuanto se declara la guerra civil y llega a tener un grado alto de militancia y al mismo tiempo también
de mando dentro de las tropas republicanas. Él, junto con otro hombre que no se puede incluir dentro de esta nómina del exilio, porque no llegó a salir al exilio, sino que se quedó en España, que era Manuel de la Escalera Narezo, forman un grupo que se dedica a llevar cine a las trincheras de los combatientes y además también a rodar películas de la labor que están realizando en esas trincheras. Rufino, después de combatir por España, consigue salir y en lugar de salir como los demás por el norte, sale hacia el sur, pasa a las zonas de Argelia y allí está durante muchísimos años en los campos de concentración hasta que consigue salir a Francia y pasará en Francia gran parte de su vida. Realmente solamente deja de estar allí unos días porque viene a España por vez primera en el año 70 para exponer en una muestra que le dedicaban en Bilbao. Todavía en Santander era como todos los desterrados, era mal visto, persona non grata, por así decirlo, pero en Bilbao llega y prácticamente en el tren viene en muy malas condiciones y muere nada más llegar a la exposición de Bilbao. Este hombre yo le conocí también, yo he tenido la fortuna de conocer a gran parte de los nombres que estoy citando y recuerdo haberle visto en París en el año 1967, que fuimos a verle su hijo y yo. Su hijo estaba muchísimos años separado de él, no hacía mucho que no le veía, y nos contó una anécdota que era verdaderamente conmovedora de la calidad de este pintor y ser humano. Y era que periódicamente bajaba desde París hasta Hendaya, y en Hendaya se apeaba del tren y daba la vuelta al mojón que separa simbólicamente España de Francia, lloraba un poco y se volvía para allá. No sabía que le iba a ocurrir ese final tan desgraciado. Otro combatiente con las tropas republicanas es el torrelaviguense Eduardo López Pisano. Eduardo López Pisano había ido a lo que llamaban la Olimpiada Popular, que se inició un poco antes del golpe de Estado, como respuesta a la Olimpiada nazi que se estaba haciendo en Alemania. Pero el golpe de Estado cortó de raíz esta Olimpiada y les cogió en Barcelona. Volvieron como pudieron a Cantabria, porque entonces había que atravesar ya líneas enemigas, y entonces se alistó en el ejército y estuvo combatiendo durante muchísimo tiempo hasta que se retiró por Cataluña a Francia y entró en uno de los campos de concentración. Yo realmente, cuando volvió a España, que volvía solamente de forma esporádica, porque no quiso asentarse, otra de las características de la mayor parte de los republicanos exiliados es no volver a España mientras viviera el dictador, y eso lo cumplieron prácticamente el 90% de ellos. Uno que no le cumplió y tuvo un gran disgusto por ello fue Eulalio Ferrer, que nada más murió su padre, que le tenía prohibido prácticamente el volver a España mientras viviera el dictador, pues quiso venir, pero para que su madre pudiera ver a la familia antes de morir, y así fue. De Eduardo López Pisano tenemos una buena noticia, y es que recientemente un coleccionista ha donado a la ciudad de Torrelavega una colección importante de su obra, y allí está en un museo. Esto me hace recordar también el caso de Luis Quintanilla, del poco interés que se da casi siempre en nuestra ciudad a estos pintores que tienen una obra importante. Luis Quintanilla, que la Fundación Bruno Alonso llevó a cabo una labor de recuperación, pues sabe que tiene una obra importante su hijo en Nueva York. La obra importante es, de memoria, unas 400 o 500 telas que quedaron después de fallecido Luis Quintanilla. Y eso el hijo lo ponía a disposición de la Fundación Bruno Alonso para que buscara un lugar donde asentar en la ciudad donde nació Luis Quintanilla.
no ha sido posible. No ha habido ninguna institución que haya querido hacerse cargo de este proyecto, como también ha ocurrido con otras personas que hablaremos de ellas. Por ejemplo, con Santiago Ontañón, que es un santanderino, pues cuando quisimos celebrar el centenario de su nacimiento en Santander, me puse en contacto con la entonces Consejería de Cultura, que era el PRC el que la llevaba, y le dijimos de abrir una muestra de la obra y que la familia estuviera presente con lo que ello significa, y sin embargo nos dieron la respuesta de los políticos: ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Nunca volvimos a saber más de aquella noticia. Se quedó en algún cajón encerrado y perdimos la ocasión de tener importante obra de Santiago Ontañón, del que hablaremos. Genaro de la Colina Blanco también es otro combatiente que se retiró hacia Cataluña y después a Francia, y iba con su mujer y con sus 2 hijos de muy corta edad. Era anarquista y había sido director general de Cultura en el gobierno de Santander de entonces. Había sido también tipógrafo y era un dibujante considerable. Es posible que muchos de los tipógrafos y de otras personas que habían trabajado en el mundo de la cultura en Cantabria luego no pudieran dedicarse en otros países a esa actividad y tuvieran que cambiar de oficio para sobrevivir. La pipa que hizo para un libro de homenaje a la obra de José del Río Sáenz Pic. Este es el hombre que luego ha aparecido, su hijo Raúl de la Colina Gurría, que es un conocido arquitecto en México, y lo mismo que su hermano, era un novelista también intelectual en México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Y que tenía muchísimas publicaciones y habría sido un hombre muy próximo a Luis Buñuel. Cuando se produjo la sublevación militar, había una serie de artistas que no se encontraban en Santander. Unos porque estaban estudiando en Madrid, otros porque estaban ya trabajando en Madrid, porque la provincia pues se les quedaba pequeña para las aficiones y para las posibilidades que tenían desde el mundo creativo. El más importante es Luis Quintanilla Isasi, que ha sido un desconocido completamente durante muchísimos años, hasta que se recuperó la obra fundamental de él, que es los frescos de lo que se llaman ahora en este momento los otros Guernicas. Los otros Guernicas se llaman porque recoge toda la crueldad de una guerra completamente incivil, si es que alguna guerra pudiera ser civil, como se le ha denominado en ocasiones. Este hombre no vivía ya en Santander hacía mucho tiempo, de hecho vino pocas veces por aquí después de su nacimiento, y sin embargo era un hombre bastante apegado a la ciudad de Santander, a la que cita en sus memorias con mucha frecuencia. Cuando se produce la sublevación, el gobierno de la República le manda a Francia para trabajar en algunas misiones especiales. Una de ellas, y es una de las características específicas de Luis Quintanilla, se convierte en espía. Es un espía en el sur de Francia y que a veces pues utiliza sus artes amatorias para conseguir algunas informaciones que no podría conseguir de otra manera. Después, en Francia colabora con la versión francesa de Las Urdes, la película de Luis Buñuel, para darse a conocer en el mundo francés, y después de allí marcha a América para en Nueva York conseguir llevar esos frescos a la exposición mundial que se celebran entonces como una muestra de la representatividad del arte y de la guerra que estaba sufriendo el pueblo español, que al final no podrá hacerlo porque cae España en manos ya del franquismo completamente y se rechaza ya la presencia oficial del gobierno de la República en Estados Unidos. La característica también de Luis Quintanilla es que es el primer hombre que abre el abanico de exiliados
por los 3 continentes, como se refiere el título de esta conferencia. Unos están en Europa, fundamentalmente en Francia, también hay algunos que van a Inglaterra y están los niños de Rusia, otros están en África, Argelia, Túnez, Orán, donde en Orán está también Bruno Alonso, y otros están ya en Estados Unidos. Y Luis Quintanilla, prácticamente de los primeros, aunque va en misión oficial, todavía no va como exiliado, pero que da el salto al otro continente y luego le seguirán muchísimas otras personas que poblarán, por un lado, lugares de Norteamérica y, por otro lado, México y lugares de Sudamérica como Argentina, Chile, Perú y tantos otros lugares. Francisco Rivero Gil es otro santanderino que está allá fuera de Santander cuando el golpe de Estado. Es pintor, pero también ilustrador de carteles y sobre todo de portadas de libros. Ha hecho montones de portadas de libros de una gran belleza de los años 20 y bastante revolucionarios en su manera, en su factura. También tiene una gran cantidad de viñetas sobre tipos populares de Santander y mezcla el mundo del pesquero, el mundo de los raqueros, el mundo de las vendedoras ambulantes, etcétera, etcétera, con el mundo regional del folclore y demás cosas que caracterizan a la parte del interior de la montaña. Marcha primero a Francia, donde está en el campo de concentración, y de Francia ya consigue viajar a América, y la trayectoria de él se reparte por varios países centroamericanos hasta que consigue asentarse en México, donde fallece finalmente y deja un hijo que no creo que vivía en España, ya en Madrid, que era arquitecto, me parece, también. Darío Carmona de la Puente, este es el menos conocido de todos, por lo menos hasta este momento. Se trata de un santanderino que es santanderino porque nace aquí, pero realmente debe pasar 2 o 3 años como máximo después de su nacimiento. Su padre está destinado en el Regimiento de Infantería de Valencia, en el Paseo del Alta, como militar, y después morirá en África en la guerra contra los árabes. Él marcha a Cataluña, de Cataluña pasa a Málaga, donde vive gran parte de su juventud, y después ya a Madrid. Es pintor, pero es también periodista y escritor y muchísimas otras cosas. Cuando cae Cataluña, él pasa a Francia, parece que no es fijo en qué campo de concentración se encuentra, pero inmediatamente enlaza con Rafael Alberti y con María Teresa León, que están en París trabajando en la radio francesa, y a través de ello recupera su amistad con Pablo Neruda. Pablo Neruda se encuentra en ese momento en la aventura que le había sugerido Alberti y María Teresa León, de recuperar a todos esos exiliados que andaban desperdigados por Francia, por el sur de Francia, en campos de concentración, y tratar de ir enviándolos a América, concretamente a Chile. Lo consigue a través de las autoridades chilenas. En ese momento hay que tener en cuenta una cosa: Francia ya no es el Frente Popular que era en la legislatura anterior, y en cambio es un gobierno muy autoritario, y Chile sí es en ese momento Frente Popular, que no había sido hasta ese tiempo. Por lo tanto, está mucho más abierto a llevar a los españoles a Chile, aunque hay problemas que eso habría que siempre analizar, porque muchas veces los mayores problemas que surgen en América para los exiliados proceden de los propios españoles que habían ido allí en jornadas anteriores en la inmigración económica y que estaban muy bien situados en la vida social, política y económica. Por ejemplo, los vascos han dominado durante mucho tiempo en las instituciones y el comercio en Chile, y se ve además enseguida por los apellidos de ellos, y en cambio eran los más reacios a que fueran los españoles a Chile y se instalaran allí, porque eran rojos y eso no podían aceptarlo. Bueno, pues este hombre,
Darío Carmona de la Puente, tiene una obra muy importante en el tiempo que está en Málaga. Después en Madrid también es una obra bastante importante, una obra de tipo surrealista. El dibujo también se le da muy bien, pero en Francia y en América ya se tiene que dedicar sobre todo al mundo de la ilustración, ilustrando portadas de libros y trabajando en el mundo también de la agitación cultural durante bastante tiempo, hasta que consigue recuperar su labor como periodista y se convierte en uno de los periodistas más importantes de Chile a nivel internacional, porque es el que va a todos los festivales de cine, de arte, el que entrevista para la televisión, para la radio, entrevista para la prensa, para los semanarios, a una gran cantidad de personajes importantes que pasan por Chile o que se traslada fuera de Chile a hablar con ellos. Hay una temporada en los años 60 que se desplaza a Cuba y vive durante un tiempo en la Cuba de Fidel Castro, tratando de sacar de esa experiencia revolucionaria lo mejor que pueda haber, pero después retorna a Chile hasta que le pasa algo que ya Neruda había anunciado que existía esa posibilidad, el exilio circular. El exilio circular consiste en que salimos de un lugar, damos la vuelta, que son 360 grados, para encontrarnos en la misma situación después de muchísimos años. Porque estos españoles que salen de España huyendo del fascismo, que incluso tienen que huir de Francia del nazismo, encuentran una tierra de libertad en América que había sido lugar de acogida, y cuando ya estaban instalados, y algunos excelentemente instalados, como este Darío Carmona, pues se produce el golpe de Estado de Pinochet. Vuelta otra vez a huir y vuelta a iniciar, porque el camino, cuando se produce el golpe de Estado de Pinochet, todavía España está regida por Franco y la dictadura, y sin embargo consigue que el cónsul de España en Chile le acoja en un avión de Iberia y le traiga a España, donde todavía hay una dictadura, pero que ya está agonizando. Lo que pasa es que no encuentra, esta gente que viene de fuera, no encuentra en su regreso a una España que todavía está bajo el dominio dictatorial, no encuentra un lugar de asentamiento y decide irse a América, esta vez a Ecuador, y será su tumba, porque dentro del mundo de Ecuador se va a vivir a las alturas, y en las alturas, me he dicho Ecuador, pero quería decir Bolivia, porque está en varios países. En las alturas de Bolivia encuentra su muerte, porque padece del corazón, y nada peor para el corazón no que todo lo que había pasado durante toda su vida, sino el clima de las alturas. Este hombre, después de fallecido el Iván de Valencia, ha comprado gran parte de su obra, y también de un hermano pintor que tenía, que ya no nació en Santander, Manuel Carmona, y por lo menos nos queda esa parte de su obra. Hay un personaje que pasa también por los campos de concentración, si bien sea episódicamente, que es Pío Muriedas. Pío Muriedas no era pintor cuando pasa por allí, hace ese trayecto que hicieron tantos del sur de Francia, Cataluña, vuelta a Francia, y hasta que en el campo de concentración los enviados de Franco les prometen que vuelvan a España y que serán acogidos de una manera fraternal y no les pasará nada. Y Pío pues hace caso a esto, porque él pensaba que, no teniendo las manos manchadas de sangre, pues no le iba a ocurrir nada que no le hubiera ocurrido anteriormente, porque tenía una vida bastante aventurera. Así que vuelve a España, concretamente a Santander, y se encuentra con una sorpresa que no esperaba, muy propio del ambiente de delación que había habido después de la Guerra Civil. Y es que le leen una cantidad de cargos que hay contra él en base a denuncias o en base a declaraciones, incluso familiares. Y este amigo de Pío, que era su sobrino, este hombre, pues para salvarse
de la persecución de los nacionales, la cosa que les van acusando, pues dicen, no, ese fue mi tío, como estaba en Francia, pues pensaba que no le iba a ocurrir nada. Y al final también él pasó por la cárcel y tuvo también bastante persecución a lo largo de casi toda su vida. Ahora hay anécdotas terribles lo que le ocurrió al sobrino de Pío. Pero Pío tuvo que responder ante una cantidad de cargos que no tenían nada que ver con su trayectoria y que le hace que le condenen a muerte. Hay 2 penas de muerte que solamente la intervención del poeta José María Pemán consigue salvarle, y a cambio del destierro. Y así andará por España durante el resto de su primera existencia como actor. Andará recitando por los caminos y los pueblos de España porque no puede volver a Santander. El destierro tenía esa característica, y es que tenía que ir a vivir a una provincia que tuviera por lo menos otra provincia por medio de la suya propia. Así que tiene que ir pues, a Zaragoza, a Álava, a Bilbao, y finalmente ya desde Bilbao al Ateneo le trae a Ignacio Aguilera, y aquí se queda ya para siempre, y aquí llegó a fallecer, y aquí se convierte en pintor, lo que no había sido en su tiempo. Otro pintor que fue pintor simplemente por razones un poco de supervivencia, se encarga de hacer un cuadro de un campo de concentración donde estuvo. Y se trata de José Manuel Orayo Obeso, que junto a su padre Francisco Orayo Rodríguez, pues se convierten en pintores en aquel lugar tan abrupto. Por el apellido se darán ustedes cuenta que proceden de la familia del pintor Roberto Orayo, una familia muy amplia que también va al exilio a Francia en una parte y a México en otra parte. Y hablemos ahora del caso singular de Santiago Ontañón. Santiago Ontañón Fernández fue un pintor santanderino que de una familia, los Ontañones de Santander, un consignatario que vivió a principios de siglo en nuestra ciudad hasta que decidieron irse a Madrid. Fue muy amigo, era actor también, era pintor, actor, era escenógrafo y dirigió alguna película. Era muy amigo de García Lorca. No sé si tenemos una imagen que estaba con Federico García Lorca. Pues fue muy amigo de Federico García Lorca, pero sobre todo con Rafael Alberti y con María Teresa León. Eran amigos íntimos, y con María Teresa León hizo muchas obras de teatro, el teatro de la guerrilla, como le llamaban el teatro durante la Guerra Civil. A este hombre le ocurrió una cosa, era un hombre muy afable, muy agradable, le conocían todos y le querían todos por eso, porque lo mismo hacía de escenógrafo que de actor, que de pintor, que de director de películas, que se perdieron, por cierto, durante la guerra, y le ocurrió que al final le cogió en Madrid. Madrid, al final de la guerra, era una encerrona para todos los que estaban ahí, sobre todo siendo tan conocidos como era este Santiago Ontañón, y se refugió en la Embajada de Chile. Allí me parece que eran 20 y tantas personas de su mundo próximo, intelectuales, se refugiaron en la embajada, y lo que decidieron era pues permanecer al asilo de que los fascistas, que estaban continuamente atacando a la embajada y presionando al embajador para que les dejara entrar, pues le dejaran entrar y sacarles, y seguramente les hubiera pasado pues todo lo peor que podía ocurrir en ese momento de represión. Finalmente salió, fue a parar a Chile, y de Chile vivió entre Chile, Perú, Argentina, y fundamentalmente con la compañía de Margarita Xirgu, que es para la que hizo los decorados. Después volvió, y de vez en cuando verán ustedes en televisión española una de las muchas películas donde fue secundario este hombre. Y acabamos con el personaje que le decíamos antes, que fue Violeta Valtor, que salió al exilio de Maliaño y salió entre Valencia, Barcelona, pasó a París. Era prácticamente una jovencita, y allí se dedicó a sobrevivir en base a ser
pues au pair, que era más o menos lo que hacían todas las mujeres españolas que en los años 70 iban a Francia. Estuvo muy poco tiempo porque murió el caudillo rápidamente, y la razón por la que se iba es porque era militante del Partido Comunista Internacional. Entonces, esto ya era suficiente como para acabar en la cárcel, como muchos de sus camaradas de entonces. Y hablemos de otro personaje, que es Ángel Alonso, y que tiene una característica también especial. Nació en Laredo y realmente no salió de inmediato a Francia, sino que fue a la cárcel, tuvo algunas condenas de muerte que fueron indultadas, y finalmente en el año 47, cuando salió de la cárcel, pudo huir de España y entrar en Francia, donde se quedó ya prácticamente para siempre. Algunos de estos pintores forman parte de la colección que Eulario Ferrer donó al Museo Iconográfico del Quijote. Fundamentalmente están allí dos obras de Eduardo López Pisano, una de Antonio Quirós y otras dos, me parece, de Antonio Mediavilla. Son obras que él encargó con el tema del Quijote como referente. Hay otro santanderino, que realmente es un alemán, Antonio Wilkenhofer, que tiene dos piezas, pero si de alguna manera está vinculado a esto es porque yo siempre creí, cuando le veía por Santander, que era un espía nazi que había huido cuando cayeron los nazis por su aspecto físico, así de un poco profesor nazi, y sin embargo era todo lo contrario, era un expresionista alemán que había huido de los nazis en su tiempo. Así que esta mención ahora pues salta mi deuda con él por aquel equívoco juvenil. Muchas gracias.